crees que este paso que dan los líderes europeos y norteamericanos de permitir misiles de largo alcance que ataquen territorio ruso, nos pone a las puertas de una guerra, una gran guerra, como incluso dicen los rusos, querido José Antonio? Mira, Ariel, esa es la pregunta que se hacen las personas responsables del mundo, ¿no? Que tienen apego a la vida, que quieren dejar a sus hijos un planeta con vida real, pero que no se la hacen los irresponsables que dirigen lo que ahora se llama de una manera pomposa, no me gusta mucho, el occidente global, el norte global, que es el imperialismo de toda la vida, ¿no? Que se está inflando a ganar dinero su complejo militar industrial desde el comienzo de la guerra, que no ha dado ninguna señal, no solamente desde el 2022, sino desde el 2014, de no querer más que lo que está pasando, que es una guerra larga, desgastar a Rusia, una agresión contra Rusia, presentar a Rusia como los culpables de todo, pero en realidad ellos están siguiendo, fíjate, el libreto, la orientación estratégica que les legó este señor Brzezinski, ¿no? En su libro El Gran Tablero Mundial, que decía, asesor fundamental del Partido Demócrata, pero asesor de quien realmente manda en Estados Unidos, que es lo que se llama también un poco pomposamente el Estado profundo. El Estado profundo no son más que los grandes monopolios económicos, los servicios de inteligencia del Estado que controlan esos grandes monopolios, el monopolio de la prensa y el monopolio de la política, Ya dijo un sociólogo norteamericano, se llamaba Gruett Mills, en un libro titulado La élite del poder, ¿no? El poder norteamericano es circular. Hay que salir un poco del tema que me preguntas para decir quién toma las decisiones en el norte global. Esta gente, ese mundo circular que tiene muchos intereses y que están interesados en poner a la humanidad al borde de un conflicto nuclear. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mira, ellos saben que si se proclama la victoria de Rusia, entramos en una fase de la humanidad en la que sus inmensos privilegios sociales, económicos, clasistas, culturales, su poder declina o desaparece. Entonces no quieren simplemente que se proclame un mundo donde se vuelva a la Carta de las Naciones Unidas, y ya no digo a una situación ideal y maravillosa de plena justicia, pero sí por lo menos a un mundo racional, donde se asegure que todo el mundo va a tener la palabra y que se rescate la Carta de las Naciones Unidas vulnerada por la moral de estos, la pseudomoral de los que proclaman que aquí lo único que sirve son mis normas. Washington, Londres, París, dicen, son mis normas las que sirven, las que yo dicto. Nada de Carta de las Naciones Unidas, nada de Asamblea General de las Naciones Unidas, nada. Y ellos asocian sus privilegios al mantenimiento de su poder. Y vuelvo a repetir, que se proclame lo que es evidente en el campo de batalla, lo que todo analista serio de cualquier continente reconoce, que has dicho tú con mucha razón, quien ha ganado la guerra ya es Rusia. Pero reconocer la evidencia nos coloca en otro escenario, que no es proclive a los que controlan la bolsa de Wall Street, el Silicon Valley, el complejo militar industrial, que tiene que hacer pensar a los Estados Unidos, que viven para la guerra, que tienen que cambiar de filosofía, que su filosofía de la guerra no les ha llevado más que a la decadencia, al fin de su hegemonía y a una situación distinta, ¿no? Me acuerdo, hay un ministro de Hacienda francesa, ¿no? Bruno Le Maire, él decía a comienzos de marzo del 2022, nuestras sanciones van a destruir la economía rusa, el pueblo ruso va a sufrir porque lo merece. Bueno, ¿cómo está Europa hoy? Europa está mucho más débil, no solamente que los Estados Unidos, está más débil que Rusia. Pero cualquiera que tiene euros, vive en un país del euro, sabe que el euro por primera vez ha caído por debajo del dólar, sabe que la inflación ha subido, sabe que mientras la economía rusa va creciendo, la europea decrece. Que eso también lo decía Brzezinski. Brzezinski decía, tenemos que evitar el surgimiento de rivales a los que llaman aliados, ya sabemos que ellos no tienen aliados, solo tienen intereses, buscaban evitar la alianza entre el mundo occidental europeo y Rusia, lo han conseguido a través de esta guerra. Europa occidental es una zona de vasallos, y está ahí este Macron tratando de ser el vasallo que acompaña lo que se está diciendo en el Deep State,
que aparece, como a veces, tú sabes, los europeos aparecen más histéricos que los propios norteamericanos. Totalmente. Los norteamericanos siguen siendo una mezcla de irracionalidad protestante evangélica y de pragmatismo de John Dewey, ¿no? Entonces, a veces son muy pragmáticos, a veces están enloquecidos completamente. Ellos saben que han perdido la guerra. Pero imagínate Biden, alias Biden para los anglófonos, ¿no? ¿Cómo va a presentarse a las elecciones diciendo todo el dinero que hemos invertido del ciudadano norteamericano no ha valido para nada? Es un dinero perdido, porque Rusia está más fuerte que nunca, porque su ejército, claro, ¿cómo se sabe que un ejército es poderoso? No se sabe porque diga la prensa o los analistas, digamos, de gabinete, que nunca han sabido lo que es un ejército, ni hacer el servicio militar, ni nada. Es en el campo de batalla donde se sabe la fortaleza de un ejército. ¿Y qué se está demostrando? Que el ejército más poderoso es el ruso. ¿Qué ha hecho la OTAN en estos 2 años? Ha dado todo lo que tenía, todo lo que podía, tecnológica y militar y estratégicamente, y en información, y en satélites, y en información militar, para destruir las fuerzas rusas. Las fuerzas rusas no las han podido destruir y ha fracasado la última ofensiva que lanzó Ucrania, y desde entonces ya incluso los propagandistas más fieros de Zelensky saben que inevitablemente han cambiado las tornas. Rusia está ganando, Rusia va a ganar, pero la OTAN incluso sabe que un enfrentamiento convencional con Rusia lleva a las de perder. Entonces, ¿qué están haciendo? Provocar a Rusia. Porque ¿cuál es el problema? No solamente que golpeen intereses militares estratégicos, porque ¿qué ha hecho la artillería y los misiles, por ejemplo, HIMARS, que les van matando a la población civil del Donbass? Es el nuevo territorio ruso frente al antiguo territorio ruso, ¿no? Volgorod sería el antiguo territorio ruso, Zaporizhia y el Donbass es el nuevo territorio ruso. Bueno, pues han estado matando a la población civil, disparaban sobre mercados, sobre hospitales, sobre la calle, sobre la vía pública, edificios. Y ha habido un amigo, un periodista corresponsal de la CNN de Portugal, Bruno Carvalho, que ha estado allí testimoniando sobre el terreno durante muchos meses, ha vuelto ahora todavía, no sé dónde estará, testimoniando de la crueldad con la que se mataban a civiles en el Donbass, ciudad de Donetsk y pueblos del Donetsk. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿será que tiene que morir un montón de civiles rusos inocentes para que realmente Rusia decida frenar esta terrible provocación? Todos son provocaciones, Ariel. Han atacado los satélites, los radares, perdón, que están destinados a frenar toda agresión nuclear. Son los ojos estratégicos que tiene Rusia para frenar un ataque nuclear, Ariel. ¿Eso qué significa? ¿Que le quieren poner ciega a Rusia para luego golpearla nuclearmente? Se piensan que los rusos son estúpidos, se piensan que no van a reaccionar. Sabes que antes de esta guerra nadie prestaba atención a lo que estaban diciendo los rusos, las autoridades, el presidente Putin, etcétera. Decían, hay que poner fin a esta escalada, necesitamos garantías de seguridad. Ellos creían en los acuerdos de Minsk y hemos sabido, por confesiones de la señora Merkel, del señor Hollande, todos ellos máximos jefes de Estado de Alemania y de Francia, que están engañando a Putin y a Rusia porque necesitaban tiempo para reconstruir un ejército ucraniano. Además es gracioso porque dicen, hay que defender la independencia de Ucrania, pero si Ucrania, sus militares, su presidente, no tiene la menor independencia. Era un instrumento de la OTAN para lanzarlo contra Rusia, porque la primera parte de la agresión que da las autoridades nazis que dan el golpe del 2014. Les ordenan a los militares ucranianos atacar el Donbass. Son derrotados, pero una gran parte de esos militares desertan y se van al otro lado, porque todavía eran militares educados en el principio y en el valor soviético de la amistad entre los pueblos. Yo vi muchas unidades de tanques que no querían agredir a la población rusa y que se pasaron al otro lado. ¿Qué hizo los occidentales, los británicos, canadienses, los norteamericanos? Lo que hicieron es engañar a los rusos para reconstruir el ejército. Lo dijo el presidente que era anterior, el chocolatero, porque tenía fábricas de chocolate, no sé si recuerdas, decía, sí, claro. Es verdad, nosotros queríamos tener otro ejército para iniciar una guerra de larga duración contra Rusia, y Rusia ha sabido, lo decía el general Surovikin, porque es un drama tras otro, todo responsabilidad de los occidentales. Hay que recordar otra vez a tu audiencia, que es cada vez mayor, por cierto, hubo un acuerdo de paz
prácticamente firmado en marzo del 2022 en la ciudad turca, por cierto muy hermosa, de Estambul. China hace críticas fuertes